Hola, bienvenido a un nuevo video sobre mi carrera profesional con un Codineric. Y Codineric soy yo. Cada tanto veo estos videos o gente o cosas por ahí dando vueltas en la internet que te cuentan un poco sobre cuál es la carrera ideal, cuál es el camino a seguir, todo lo que tenés que hacer. Y se me ocurrió hacer esta idea de video donde te cuento que la vida no siempre es tan directa y feliz y todo sale bien como uno piensa. Y se me ocurrió esta idea de contarte un poco mi historia, de dónde vengo y cómo hice para llegar hasta donde estoy. Y también para dar a entender por qué a mí no me gusta cuando te preguntan cuál es el camino más rápido para llegar a algún lado, porque la realidad es que no creo que haya. Todo lo que yo aprendí en esta carrera y todo en este tiempo me sirve para hacer las cosas que hago hoy. Así que nada, eso, solo te voy a contar qué es lo que. Lo voy a dividir en secciones. Y la primera sección es secundaria. Yo en la secundaria tuve la suerte de ir a una escuela técnica donde aprendí muchísimas cosas sobre cosas distintas a las que yo pensaba que iba a terminar haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en la secundaria fui a una escuela técnica para ser técnico electrónico y me recibí de técnico electrónico. Pero, como bien podrás saber, no hago nada que tenga que ver con electrónica, excepto mis tecladitos. ¡Yay! Pero, en esa escuela aprendí cosas muy importantes. Tuve profesores muy buenos que me guiaron por lo que hoy en día me ayudó a aprender todo lo que sé. ¿Qué es lo que vi ahí? Bueno, empecé con programación básica en C, donde aprendí las bases de la programación, las funciones, variables, distintos condicionales, todo eso. Y fue mi primer entrada a el mundo de sistemas. ¿Y por qué aprendíamos esto? Porque en el tiempo que yo estaba cursando, o eran muy visionarios los profesores y se dieron cuenta de que la electrónica estaba migrando hacia la electrónica digital y principalmente en mucho de programación. Entonces nos empezaron a meter lógica de programación dentro de la currícula de electrónica. Pero acá también tuve muy buenos profesores de electrónica analógica, lo que se llama, donde básicamente lo que veíamos eran compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son como equivalentes a los operadores lógicos que ves cuando estás programando, o sea, el OR, el AND, el NOT y todo eso. Y vi muy a fondo compuertas lógicas. No me acuerdo exactamente el nombre, pero lo voy a llamar Juan Ciamataz. Este profesor me marcó mucho para bien, y tal vez no tan para bien, cómo funcionan las compuertas lógicas y cómo razonar las compuertas lógicas. Existe esto también llamado el álgebra de Boole, que es cómo podés minimizar a partir de ciertas ecuaciones, llegar a ecuaciones más simples y poder ahorrar plata, en definitiva, usando menos compuertas para hacer la misma lógica. Pero algo muy importante que jamás me voy a olvidar de este profesor es que creo que estaba adelantado en una clase o algo así. Me acuerdo que estaba haciendo nada con otro compañero mientras los demás estaban trabajando o también estaban haciendo nada, no sé. Pero lo que sí me acuerdo es que viene este profesor y me dice: hey, ¿ustedes qué saben sobre compuertas lógicas? Entienden que la compuerta OR funciona de la siguiente manera, y esto se llama tabla de verdad, donde tenés 0, 0 da 0, 0, 1 da 1, 1, 0 da 1 y 1, 1 da 1. Esto lo que quiere decir es que a dos entradas tenés una salida y la salida se comporta de esa forma. Luego nos dice, bueno, la compuerta AND funciona de forma contraria, donde 0, 0 te da 0, 0, 1 te da 0, 1, 0 te da 0 y 1, 1 te da 1. Y nos dice, hey, ¿cómo podés hacer para que en la patita 1, la patita A, cuando vos tengas un 1, haya un 1 a la salida y se mantenga ese 1 a la salida sin importar lo que estés presionando? Y que cuando apretes la patita 2, sin importar lo que pase, que la salida se ponga en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés una luz y vos apretás un botón, la luz tiene que quedar prendida, y cuando apretás el otro botón, la luz se tiene que apagar. Y lo pensé y dije, momento, la compuerta OR puede ser. ¿Por qué? Porque vos, no importa si tenés un 1 arriba o abajo, se te va a prender la lucecita. Que si bien no es lo que queríamos, porque bueno, faltaba algo. Y acá es cuando nos dijo, hey, existe una compuerta más, te las estaba guardando, se llama XOR. Y la compuerta XOR funciona de la siguiente manera. 0, 0 te da 0. 0, 1 te da 1, 1, 0 te da 1 y 1, 1 te da 0. ¡Oh! Interesante. ¿Por qué? Porque si vos lo pensás, la patita A le pones 0 y la otra está en 0, tenés 0. Ahora, si yo aprieto la patita A, se pone en 1. Y yo suelto la patita A, se vuelve a resetear. Pero, si de alguna forma yo esa señal la puedo volver a poner en la patita A, ¡opa! Entonces, ¿qué es lo que descubrí ahí? Descubrí la retroalimentación. Poner algo de la salida en la entrada y eso se transforma en un circuito que va a recordar el estado anterior.
Y para resetearlo, simplemente tengo que poner el pin 2 o el pin B, o como lo llamamos, en 1, y eso me va a dar 1, 1, me queda en 0, 0, se resetea. ¡Ey! Eso estuvo buenísimo. Pero no solo eso, sino que esto es la base de un circuito llamado flip-flop, que también es conocido como las bases de las memorias RAM. ¿Qué? Después tuve otros profesores que la verdad no me acuerdo los nombres, me acuerdo todas las caras, donde también me enseñaron la serie de Fibonacci. En un examen me dijo, bueno, si vos sabes pensar, puedes sacar la serie de Fibonacci. Bueno, está bien, tengo un video sobre la serie de Fibonacci, si querés ver de qué estoy hablando y nunca lo escuchaste. Y después tuve otro profesor que también me cambió la vida, que se llamaba Nahuel González. Este profesor estaba muy adelante, la tenía muy clara, era muy inteligente y entendía muy bien qué era lo que le tenía que enseñar a los alumnos para que fueran más adelante. Lamentablemente éramos unos alumnos de mierda, perdón por el francés, pero la realidad es que creo que solamente yo logré entender más o menos todo lo que podría llegar a enseñarte. Y me acuerdo que en el primer cuatrimestre este profesor nos decía, bueno, ustedes ya saben programar en C, así que tienen que programar un juego. Y nos dio las herramientas, que eran básicamente dos librerías, una librería visual y una librería para manejar los inputs o algo así. Y de ahí dijo, bueno, hagan lo que quieran. Y yo hice un juego de navecitas que estaba buenísimo, tipo Asteroids, pero re avanzado. De hecho, creo que hice un video alguna vez sobre el tema. Voy a ver si lo encuentro. Pero después, en el segundo cuatrimestre, lo que veíamos era programación en Assembler, pero muy a bajo nivel. Al punto donde en un momento nos llevó a explicar cómo eran los comandos en hexadecimal para poder interactuar con la ALU, que es el cerebro de un microcontrolador, un microprocesador. Y llegamos a ver cosas muy a bajo nivel. La verdad que estuvo buenísimo y aprendí muchísimo de ese profesor, cosas que al día de hoy sigo implementando, aunque sea en las bases. Pero bueno, cuando terminé el secundario y ahora la siguiente etapa la voy a llamar como mi investigación personal entre el secundaria y la facultad, donde lo primero que aprendí fue Visual Basic más scripting con Excel, porque un amigo me dijo, no, vos con C no vas a poder hacer nada, tenés que aprender algo nuevo, así que aprendí Visual Basic. Así que aprendí Visual Basic y la verdad que en su momento lo apliqué porque siempre había algunas cositas de scripting en Excel que la verdad que Visual Basic te lo hacía bastante poderoso. Hoy en día no haría nada de eso, todo Python, pero en ese momento me pareció bastante interesante. Después, porque nada, quería aprender cómo hacer para compartir con el resto del mundo mis cosas, aprendí desarrollo web. ¿Y qué es eso? HTML, CSS, JavaScript y en especial PHP, que PHP me dio de comer por muchos años. Estuvo muy bueno en su momento y agradezco mucho haberlo aprendido. Pero no solo eso, también aprendí cómo hacer para deployar páginas en producción, cómo ponerlas en un hosting y configurar los DNS, configurar los dominios para poder hacer eso público al mundo. Aprendí de redes, aprendí un poquito de lucharme con Nick en el momento donde todavía te daba dominios gratis de .ar, y alguna vez tuve un dominio gratis de .ar allá hace muchos años. Pero después de todo eso, yo lo que quería era hacer jueguitos, quería divertirme haciendo jueguitos. Así que de vuelta encontré por ahí que lo que tenía que hacer era usar este nuevo engine que todo el mundo usaba llamado Unity, y tendría que aprender C#, así que me puse a programar en C# haciendo jueguitos que jamás puse en producción en ningún lado, pero me divertí aprendiendo cosas. Pero bueno, eso es el final de esta sección. La siguiente sección la llamo Facultad, donde yo fui a dos facultades. Primero fui a la UTN, la Universidad Técnica Nacional, porque creía que iba a ser un ingeniero en electrónica, cosa que no sucedió. Pero bueno, ahí tuve un profesor muy bueno que de vuelta no me acuerdo el nombre, me acuerdo de memoria su cara y me acuerdo el nombre del ayudante. Y lo peor es que yo tengo un amigo que sigue todavía en la facultad o terminó o está por terminar y cada tanto se encuentra con este profesor y yo estoy, ¡ay sí, qué buena persona! Che, en la facultad vimos C con Mariana González, no sé si te acordás. El mago, le decíamos. Que la verdad que también me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque su materia era algoritmos 1 o programación 1 o algo así, donde enseñaba C, de vuelta a C, lo que vi en el secundario, de vuelta en la facultad, pero mucho más bajo nivel. Que en esta materia lo que veíamos era más manejo de memoria con malloc y también empezamos a ver un poco de redes usando sockets. Y me acuerdo que para el final de esta materia yo lo que hice fue un chat donde tenía un cliente servidor y conectaba sockets y mandaba mensajes y procesaba todo. Estuvo muy bueno, fue bastante difícil y la pasé bastante mal, pero aprendí muchísimo. Y después de eso pasé a la siguiente facultad. Ahí sí me pasé a analista de sistemas porque dije, la electrónica claramente no es lo mío y voy a probar con programación, que es algo que vengo haciendo desde que tengo 14 años.
Y acá aprendí muchísimas cosas. Tuve profesores muy buenos, materias muy buenas y muchísima suerte de poder aplicar mucho de lo que estaba haciendo en el trabajo. Y acá lo más importante que aprendí fue Java. Sí, aprendí Java, me obligaron. Pero más importante era programación orientada a objetos. Era Java, pero programación orientada a objetos. Donde antes todo lo que venía aprendiendo era todo muy estructurado, muy lineal, hacía funciones, pero realmente no hacía algo con una lógica de fondo, pensando en cómo resolver problemas. Acá lo que más aprendí fue programación orientada a objetos a resolver problemas de la vida real. Y eso es muy importante, porque te cambia la forma de ver todo. Si bien hoy en día uso Python, y Python no te obliga a hacer las cosas tan forzadas y tan bruscas, está bueno tener este marco teórico para entender cómo enfocarte a resolver problemas de la vida real, teniendo en cuenta toda la escalabilidad y las distintas cosas que te permite hacer programación orientada a objetos. Y algo muy importante también es que con programación orientada a objetos ves lo que son los patrones de diseño, que de vuelta, patrones de diseño está muy bueno en teoría para entender qué problemas ya se resolvieron con estos diseños ya vistos. Hoy en día, de vuelta, con Python, no siento que son tan importantes estos patrones y no creo que implementes tantos patrones como lo harías con Java o con algún lenguaje altamente estructurado y feo. Pero la verdad que de vuelta el marco teórico te ayuda a resolver problemas que ya fueron resueltos antes, entonces ya prevés cosas que pueden llegar a pasarte. Otra materia muy interesante que lamentablemente creo que la dieron muy mal, pero me pareció increíble, fue sistemas operativos. ¿Qué es sistemas operativos? Esta materia lo que te enseña es cómo hace el sistema operativo para manejar los recursos, para el manejo de memoria, para el manejo de memoria RAM, para el manejo de distintos aplicativos, cómo darles prioridad o no darles prioridad, cómo es esta mentira o realidad del multithread contra un CPU que está tirando cosas todo al mismo tiempo y alocando un poquitito de espacio para cada cosa, que la verdad, sistemas operativos, juntado con lo que mencionó Nahuel González en el secundario, fue increíble porque de repente todo tenía sentido, hasta el punto donde te daban ganas de hacer tu propio sistema operativo, que realmente no es tan difícil. Otra materia que de vuelta pienso que estuvo muy mal dada, o no quiero ser tan malo, pero estuvo mal dada con respecto a todo lo que se podía enseñar y el profesor era muy inteligente, sabía muchísimo, es redes. Esta materia estuvo muy buena porque me enseñaron a nivel protocolos, cómo funciona el protocolo HTTP, cómo se arma el protocolo HTTP, qué protocolos hay por debajo. Resulta que hay como 7 capas de cosas donde vos tenés desde el cable que lleva los datos hasta el humano que está mandándose cagadas. Y por ahí tenés un montón de capas que te van complejizando todo lo que había antes y va rapeando también, va juntando todo para que sea más simple. Está muy bueno. En esta materia me acuerdo que el profesor nos dio como desafío hackear la computadora de otro equipo. Entonces eran 2 computadoras conectadas a la misma red que tenían un puerto abierto tirando hackeame y desde cada computadora vos tenías que escanear la red, buscar a dónde estaba y tratar de meterte adentro de la otra computadora. Y yo gané, obviamente, porque nadie sabía Python y esto era en Python y estaba recién aprendiendo y estuvo buenísimo. Otra materia muy importante que no le di tanta bola en su momento y me da un poquito de vergüenza es probabilidad y estadística. Esta materia es la base de prácticamente todo lo que hace un científico de datos, un analista de datos y un poquitito de lo que hace el ingeniero de datos. La verdad que está muy buena esta materia. Si pudiera, me buscaría libros y trataría de leer otra vez un poco sobre el tema. No es algo que uso en mi día a día, pero es algo que te suma muchísimo saberlo. Entonces está muy buena, tengo que retomarlo. Otra materia que estuvo muy buena, que en su momento me dio muchos dolores de cabeza, pero hoy aprecio muchísimo, es diseños de sistemas informáticos. ¿Qué quiere decir eso? Vos cuando estás en un proyecto, generalmente no pensás demasiado en el problema. Simplemente tenés a alguien que te dice lo que tenés que hacer, vos lo hacés y listo. Pero llega una etapa en tu vida donde empezás a ver más cosas y empezás a cuestionarte lo que los otros te dicen y empezás a cuestionar si no puedes aportar más. Y acá es donde esta materia de diseño de sistemas informáticos me enseñó cómo encarar los problemas, cómo encarar reuniones, cómo diagramar soluciones desde el punto de vista no solo informático del programador, pero también desde el punto lógico y del negocio, que tenga sentido en una forma de
tanto el negocio como la programación, como lo lógico de todo lo que estamos discutiendo. Y la verdad que esta materia cada día me sirve un poquitito más. Y una materia que en su momento me hizo doler la cabeza, porque no la entendía tanto y no terminaba de entenderla, era calidad de software. Calidad de software, ¿cuá? No. Y sí, esta materia era muy teórica y estaba muy buena, enfocada en qué es la calidad. Y no solamente hacer un unit test y decir, tenemos unit test y esto tiene calidad. Sino al punto de qué es lo que estamos midiendo, qué significa calidad, qué es algo que tiene calidad contra algo que no tiene calidad, cuánta plata podés gastar en calidad y cuánta plata perdés cuando no pones calidad. Y la verdad que era una materia muy interesante. Lo uso en el día a día más o menos porque es el constante, no tenemos tiempo ni plata para dedicarle a esto y estamos perdiendo plata y tiempo por no dedicarnos a esto. Está muy bueno y de hecho puede ser que se venga algo sobre calidad de software en el futuro. No sé, Eric, confírmalo, no lo confirmo. Pero bueno, por último tengo esta sección de trabajo que la dividí en años, pero en realidad son proyectos que hice alguna vez y no sé, tenía ganas de hacerlo así que lo voy a hacer así. Entonces, año 1. En el año 1 tuve un proyecto muy interesante donde aprendí muchísimo sobre Linux, PHP, MySQL y networking. ¿Por qué? No sé qué tanto puedo contar sobre este proyecto, así que voy a contar todo. Donde básicamente lo que hacía era gestionar un proyecto de torres meteorológicas a través de todo el país, donde lo que tenía que hacer era crear estas torres meteorológicas donde teníamos un montón de sensores, que esa información la bajábamos a una computadora y esa computadora la llevamos al servidor central. Entonces tenía que hacer toda la configuración del Linux de los sensores, donde se conectaban con los sensores, bajaba toda la información, generaba todo, lo mandaba a través de Linux, porque en ese momento lo único que hacía era una conexión hacia una MySQL externo, así bien a lo cabeza. Desde un MySQL le decía, mandame la información del otro MySQL, y me lo traía. Y después teníamos toda una visual con PHP, CSS, HTML, todo lo que había aprendido en mi self-taught, donde tenía que mostrarle a los clientes que era lo que tenía toda esa información. La verdad que estuvo muy bueno ese proyecto. Pero nada, eso es todo. Pero bueno, hablemos del año 2. El año 2, este fue otro proyecto muy parecido, que vino más o menos de la mano y estuvo muy bueno porque aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo sobre cómo organizar el proyecto, qué era lo que había que hacer y todo lo demás. ¿De qué se trataba? Básicamente había muchos laboratorios haciendo sus trabajos de laboratorio y toda la información de los, digamos, 10 o 7 laboratorios era gestionada a través de un archivo Excel. Un archivo Excel para gestionar unas 20 personas. Y las 20 personas a la vez querían acceder a ese archivo a hacer cosas. Así que dije, hey, ¿por qué no hacemos una solución informática? Y de vuelta agarré mi querido PHP, MySQL y empecé a codear desde cero, sin usar un framework, sin nada, hacia lo macho, a ver qué salía. Y la verdad que estuvo muy bueno y lo que más aprendí de este proyecto fue cómo organizarme. ¿Por qué? Porque no había documentación del proyecto, no había una persona que supiera el end-to-end de qué era lo que había que hacer. Entonces tenía que ir con distintos equipos, preguntándoles, haciendo relevamiento y levantando todo lo necesario para poder crear esta solución. Y después de mucho esfuerzo, logré crear una solución que creo que más o menos quedaron felices. Año 3. En el año 3 acá es donde viene el boom, porque acá es donde realmente me puse en sistemas y me metí con la posta de la posta y aprendí muchísimo. ¿Qué aprendí este año? Aprendí Git, Docker, Python, Testing, AWS, Spark y Airflow. ¡Ingeniero de datos! Este fue el año donde empecé a trabajar en equipos de datos, en equipos más profesionales, donde me obligaron a usar buenas prácticas, donde aprendí cómo hacer buenas prácticas, donde también casi que creé el canal por este año y empecé a decir, bueno, yo sé un montón, tomen y aprendan. Pero bueno, como puedes ver acá, muchísimas cosas. Pero bueno, pasemos al año 4. El año 4 aprendí muchísimo de cómo debuguear. Tengo un video PDBPP donde realmente me voló la cabeza el qué tanto no sabía, en especial cuando usas librerías externas y esas librerías externas pueden entrar en conflicto con tu proyecto. Entonces no es solamente debuguear lo que vos codeaste, sino debuguear librerías externas para ver qué es lo que está haciendo en conjunto con tu programa. La verdad que eso fue increíble. Por otro lado, aprendí mucho de CICD, cómo hacer el Continuous Integration, Continuous Delivery, implementando todos los testing que había creado, los unit test, integration test, todo eso metiéndolo en un pipeline de validaciones, junto con linters, formatters y un montón de cosas más, y cómo hacer para que mi solución llegue a un servidor de producción.
Eso la verdad que estuvo muy bueno. Y también en este año aprendí a usar las primeras usos de Kubernetes, usando principalmente los Helm charts para poder deployar Airflow en producción, que tengo un video sobre eso. También aprendí un poquito de Kafka y de Prometheus y Grafana. Kafka, la verdad que muy poquito por arriba, haciendo más que nada pruebas y nada en producción así muy fuerte. Y Prometheus en Grafana para hacer todo lo que es el monitoreo de las soluciones, para ver que las cosas que deberían estar funcionando están funcionando de la forma que estamos esperando. Por último, en el año 5, lo que aprendí fue Kubernetes bien a fondo, porque acá no me permitieron usar mis queridos Helm charts y me dijeron no, acá tenés que escribir tus propios deployment manifests a lo macho, que de hecho no era tan así porque me ayudaban a escribirlos, no es que los hacía de cero, pero aprendí cómo se escriben y qué es lo que tiene adentro y qué magia hay detrás, que la verdad que no es nada mágico. Aunque si bien no te recomiendo que te mandes de cabeza a estudiar Kubernetes, te recomiendo que lo hagas con cariño y con tiempo. Por otro lado, pasé de AWS a GCP, que la verdad que no fue tan difícil esa transición. Si bien AWS tiene muchas soluciones ya listas para lo que es los ingenieros de datos, GCP la verdad que con BigQuery te soluciona muchos de los problemas que he tenido que solucionar. Y de vuelta, como recién dije, BigQuery fue también una de las cosas que más aprendí a fondo, donde es básicamente en esta empresa el core, la espalda de la empresa en datos es BigQuery, así que todo pasa por BigQuery, las transformaciones son en BigQuery y aprendí BigQuery a lo loco carajo. Pero también algo importante que aprendí en este año fue el Stakeholder Management. ¿Por qué? Porque acá es donde tuve que poner más la cara contra los stakeholders, contra los clientes, y tuve que hacer el management de expectations, como le dicen, las expectativas del stakeholder, bajarle un cambio, decirle no, esto no se puede hacer, esto va a tardar más tiempo, esto va a salir más plata, esto se puede hacer, quédate tranquilo, encontrar nuevas posibilidades de trabajos, nuevas colaboraciones con los stakeholders. Y por último también lo que tuve que hacer fue un poquito de junior management o algo así lo llamo, donde había gente que dependía de mí. Yo era la persona que le tenía que guiar a personas nuevas a cómo hacer para trabajar y muchas veces hacer code review donde yo veía cosas que yo en el pasado hacía y podía reconocer, podía guiarlos, podía ayudarlos a salir adelante. Y bueno, esos fueron mi camino profesional. ¿A dónde seguiré? No tengo idea. Espero que siga haciendo esto. Y si no, bueno, me voy a una granja y pongo patitos. Pero bueno, como siempre, muchas gracias a los Patreons que me ayudan con estos videos. Si no me podés ayudar como hacen los Patreon, consideren dejarme una manito arriba, que también me ayuda. Déjame tus dudas, comentarios o lo que opines sobre esto ahí abajo. Y si quieres enterarte de próximos videos, consideran suscribirte. Pero sin nada más que decir, tengo algo más que decir, no te vayas. Lo que iba a decir es que, en el próximo video voy a hablar sobre un poquito sobre el universo de ingeniería de datos y todos los distintos roles que hay dentro de ingeniería de datos. Así que estate atento porque saldrá cuando lo termine, ¿sí? Dale, manito arriba. Bueno, adiós.